Buenas noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya ustedes conocen, el mismo consta de dos secciones. En la primera hablamos de las principales noticias internacionales y en la segunda comentamos internacionales, en la primera, así como las principales noticias nacionales. Y en la segunda sección tenemos siempre un invitado que en esta oportunidad nos honra con su presencia, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, reconocido abogado, jurista, historiador, defensor sobre todo de la dominicanidad, que siempre está pendiente de los últimos acontecimientos que puedan afectar la soberanía nacional con relación al problema haitiano. En el área internacional, pues podemos decir que la principal noticia la constituye el fallecimiento del Papa Francisco, acontecido el lunes, en horas de la madrugada de República Dominicana, 7:35 hora del Vaticano, hora de Roma. Y todo lo que eso conlleva para nosotros los católicos, el procedimiento además de la elección de un nuevo papa mediante un encierro de los cardenales, ¿verdad? Un cónclave que se realiza para entonces que esos cardenales con derecho a voto, creo que son alrededor de 140, 42, los que tienen derecho a voto, pues en ese cónclave puedan elegir el próximo papa que servirá siendo guía e inspiración para los más de 2.000 millones de católicos en el mundo. Tal vez, no numéricamente, pero sí es la religión más influyente en nuestro hemisferio, evidentemente, y una de las más influyentes en el mundo. Por otra parte, continúa el tema de los aranceles, las negociaciones con el tema de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, y el tema el diálogo o el acuerdo de paz que se persigue lograr entre Ucrania y Rusia, pues sigue todavía en una especie de nebulosa al cierre del programa, aunque hay solicitudes específicas, pero las conversaciones parece que avanzan muy lentamente, si es que avanzan. En el plano nacional, pues digamos que las principales noticias la constituye obviamente la visita del presidente a la frontera, en momentos en que nuestro canciller había hablado, el canciller de la República habló en las Naciones Unidas, diciendo el peligro que se cierne sobre República Dominicana con el tema de las bandas criminales armadas de Haití y su incursión ya de manera muy cercana a la frontera dominicana. También está la convocatoria para el jueves, para hoy jueves, que es cuando grabamos el programa, aunque sale mañana viernes, de la antigua orden dominicana, y la convocatoria para el 27 o 28, que es este fin de semana, de reconocido una organización de ciudadanos extranjeros que en este caso pues quieren incursionar en un área, en un área que es parte del patrimonio nacional, en donde solo se pueden realizar actividades concernientes con la patria, como es la Puerta del Conde, el Baluarte y el Panteón Nacional, ¿verdad?, donde están ubicados nuestros principales héroes y forjadores de la dominicanidad. Vamos a ver cómo todo esto pasa, además del viaje del presidente de la República y la señora primera dama para participar en el funeral de Estado que se realizará el sábado en Roma, previo al entierro del Papa Francisco. El presidente de la República nos va a representar junto a la primera dama
a todo el país y llevará las condolencias de todos los católicos dominicanos y de todo el pueblo dominicano también a las autoridades del Vaticano, especialmente los que en este momento rigen la sede vacante, que es como se llama una vez muerto el Papa, el estado en que entra, que es la sede vacante, que lo regula el secretario de Estado, en este caso el cardenal Pietro Parolin. Llevará, ¿verdad?, todo el profundo pesar que ha causado en el pueblo dominicano en la muerte del Papa Francisco. Estaremos bien representados por el ciudadano presidente y la distinguida señora dama. Después de este comercial, amigos, de estos comerciales, pues pasamos entonces a la segunda sección con nuestro invitado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Gracias, amigos. Aquí estamos de vuelta, como habíamos establecido en la primera parte de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, letrado, abogado, estudioso de la historia, defensor de los valores nacionales. Nos une además de una amistad también un mismo ideal, y es la defensa de la nacionalidad en estos momentos, en un estado en que hay que ponerle mucha atención. Obviamente el mundo está hoy en día sujeto a una serie de incertidumbres, producto de ese reordenamiento económico, comercial y mundial que existe, que parece que vamos a cambiar a pesar de la multipolaridad, el tema comercial será tratado de manera bilateral. Y el mundo está tratando de negociar, todo el mundo está inmerso en una gran negociación con el tema de los aranceles. Al mismo tiempo estamos también con el conflicto de Gaza e Israel, o mejor dicho, Israel y Gaza, ¿verdad? Además de Ucrania, que es realmente también el centro, digamos, de atención en este momento. Pero mientras tanto, en el país, aquí el tema de Haití, la situación haitiana, el deterioro del deterioro, porque es el deterioro del deterioro, donde ya las autoridades haitianas han confesado claramente que no está en su control, que no pueden hacer absolutamente nada. Yo quise, ¿verdad?, ver si traía una persona de la estatura moral, de los conocimientos y de la aprobada defensa de la dominicanidad para hablar de Haití. Antes de hablar propiamente de Haití y lo que representa para nosotros, también quisiera, y por donde voy a comenzar, quiero resaltar algunas acciones que han surgido del seno del gobierno, que a veces en un lado contradicen, en otra lucen apoyar una especie de política
exterior clara en defensa de la dominicanidad. Pero quiero comentar con él porque ese es un tema que afecta también la dominicanidad y de él fue que escuché la explicación más coherente y la lógica y la que tiene toda la veracidad. Es la decisión 067-2025 del Tribunal Constitucional, en donde deja sin efecto una decisión del Tribunal Administrativo y ordena, en una especie de materia de amparo, ¿verdad?, ordena a la Junta Central Electoral que inscriba como dominicano a más de 30 ciudadanos haitianos que se encontraban con carácter de ilegalidad en el país. Y así, eso ha pasado como nada. Seguimos con el tema de los aranceles, seguimos con el tema de la guerra que ya he mencionado, pero eso ha pasado así. Pero eso es ya una polémica más que agregamos, una decisión más de la que ha evacuado últimamente el Tribunal Constitucional. Gracias por la invitación. No, doctor, gracias a usted. Estimado amigo y admirado amigo. Eso es como, usted ha servido un postre, eso es como un bizcocho que hemos dejado a la intemperie y se ha llenado de hormigas. Entonces uno no sabe ni siquiera de qué lado que uno lo va a cortar el bizcocho. Utilizando una metáfora, ¿verdad?, para imaginar lo enredado y difícil que está el escenario. Sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional, pues un despropósito. La decisión ordenó fundamentalmente, fue al Ministerio de Interior, voy a hacer la precisión, que los juramentase. Porque ¿qué es lo que pasa? Hubo un decreto de naturalización en aplicación de la ley 169-14 especial de naturalización. Es esa legislación que fue creada luego de la sentencia 168-13 para aquellos extranjeros que pasados al libro de extranjería no calificasen para adquisición, porque era una cantidad muy reducida, para la adquisición por naturalización automática de la nacionalidad dominicana, porque tenían las características muy similares o idénticas a la situación de Juliana de Guiz. Esos eran los del grupo A y pasaban inmediatamente a ser dominicanos por una naturalización especial. Recordemos que la naturalización es una de las formas artificiales de adquisición de la nacionalidad. Claro. Las otras formas son el jus sanguinis o nacionalidad por origen o la sangre, y el del lugar del nacimiento o jus solis cuando se trata de extranjeros que están en la condición migratoria de residencia legal, que es un estatus migratorio, que no se adquiere estando aquí viviendo, sino que hay que ingresar, solicitar una visa de residencia y agotado todo un procedimiento. Entonces la naturalización es una forma que está prevista en una legislación especial, la ley 1683. Hay que no solamente ser residente durante una cantidad de tiempo, sino llenar todo un procedimiento administrativo que luego de 5 años y reunida todas esas condiciones, entonces se le concede la naturalización. Obviamente el naturalizado se diferencia de los demás nacionales dominicanos en que no pueden optar por la presidencia de la República. Claro. Y los extranjeros residentes legales, en el ejercicio de sus derechos civiles y sus derechos fundamentales, son iguales que los nacionales. Lo único que no tienen son derechos políticos. Es decir, eso para que se tenga la matización. Entonces, ¿qué pasa? Que como había una cantidad de gente que se acogió al plan de regularización, que aunque adolecía de muchísimos vicios, incluso de inconstitucionalidad, lo cierto es que se implementó. Nosotros demandamos inconstitucionalidad del decreto que creó ese plan de regularización porque fue un desastre. Entregaron carné a troche y moche. Pero entonces se acogieron al mismo una cantidad de gente, un procedimiento muy malo, con muchas falencias, con muchas deficiencias, que el propio Ministerio de Interior y Policía dijo que no llenó en la gestión actual ni siquiera mínimamente los requerimientos ni del propio decreto 327, ni de nada, no, son desastres. Pero bueno, ya se regularizaron. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente fue regularizada sin papeles. Sin papeles, eso no lo digo yo, lo dice un informe del Ministerio del Interior. O sea, el folder en donde tú vas al Ministerio del Interior y dice José Pie o Luisito Pie. Entonces, cuando la que tiene la carpeta, el nombre fuera Luisito Pie, pero adentro no tiene ni un acta de nacimiento, nada, ningún requisito. Y aún así los inscribieron y le dieron un carnet. Y hay una cantidad de carnet ahí que los han clonado, duplicado, reproducido, no se sabe, ¿verdad?, de a quién corresponde la foto y si corresponde al nombre, porque no hay registro ni verificabilidad del mismo. Entonces, bueno, el grupo B era, dentro de estos que estaban ahí,
aquello que reuniesen los requerimientos de una ley especial que refería al cumplimiento de todos los requisitos de la ley 1683, pero con el matiz de que el tiempo de permanencia con la condición de residencia legal debidamente regularizada era de 2 años. 2 años. Pero había que cumplir con todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Nadie cumplió con eso porque incluso la regularización requería para optar por la categoría de residente legal del cumplimiento de muchísimas formalidades, empezando por la documentaria. Que no no cumplieron. Eso no lo digo yo, eso lo dice un informe que rindió el viceministro de Naturalización e Inmigración del Ministerio de Relaciones de Interior y Policía, el licenciado Juan Manuel Rosario. Claro. Eso está ¿Sigue todavía? Sí, él sigue ahí. Qué bueno. Sí, tiene 5 años el pobre. A él no se le han terminado de caer los cabellos porque él es calvo. Un abrazo a Juan Manuel Rosario, un gran defensor de la nacionalidad. Aquí vino Sí, al programa sí. y el un gran pobre, defensor. sí, no lo quiere nadie ahí, pero él como un Quijote sigue luchando contra los molinos de viento. El asunto es que en los últimos días, en los últimos meses fue la transición. oxiduo, ya en el ocaso, gobierno de Danilo Medina, pues bueno, había gente que quería naturalizarse y acogerse a la ley 169-14 especial que creó esas 2 categorías, la de los A y los B. Y esos que estaban en la B querían, por encima de todo, del cumplimiento incluso del decreto que crea el reglamento de aplicación de la ley 169-14, que también fue demandado en inconstitucionalidad. Exacto. Porque adolecía de muchísimos vicios. O sea, ustedes se ponen a ver desde el punto de vista técnico-jurídico. Y ahí a Flavio y a sus asesores, Flavio, te quiero muchísimo. Flavio Darío, un hombre muy inteligente. Y su asesor cercano, Olivo, administrativista. Pero ahí parece, no sé qué fue lo que pasó. Parece como que, no sé. Pero muy chapucero, sí. Pero el Constitucional fue peor porque uno demandó eso con argumentos de derecho. Nunca fallaron. Es que ha habido. Pero hace 5 o 6 años que ustedes demandaron eso. Sí, mi estimado amigo. El país lo que ha dado muestra es de ver que sus instituciones son poco funcionales. Es decir, porque si un acto tú lo recurres, se supone que el juez competente debe de pronunciarse, pero no dejar la cosa así. Pues entonces no funciona nada, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Es un gran problema. Pero bueno, nosotros como ciudadanos lo único que podemos hacer es aquello que la ley nos permite. Así es. Y sin amargarnos. Y luego poder hablar de esto hasta anecdóticamente, Claro. que es como lo estoy yo tomando, porque si me pongo a pensar mucho, me amargo. Hasta con un poquito de humor. Sí. Entonces, bien, ¿qué pasa? En los últimos días del gobierno de Danilo, dieron un decreto y agarraron 750 de esos que estaban en el grupo B, sin papeles, y lo mandan en un listado y lo incluyen. Eran 700 y algo. Creo que el 262, creo. El 262, sí, decreto 262-20. Pero atendan algo más grave. Todavía cuando eso va a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, son 700 y pico de nombres que no han cumplido ni mínimamente con la ley, ni con los reglamentos, ni con nada. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo le agregaron una moña y por eso llegan a 750. ¿Y de dónde vino ese decreto? Le estoy diciendo. ¿Y la lista de dónde provino? No, porque eso está documentado. Estoy diciendo algo que está documentado. Está documentado en un informe. Le agregaron todavía una moña y lógicamente cuando eso sale es un escándalo. Y luego queda un decreto sobre la mesa, otra moñita más, ¿verdad? Como una puchita de flores, ¿verdad? Que queda sobre el escritorio de la consultoría jurídica y ese decreto se lo pasan para la firma a Luis Abinader. Y Luis Abinader también le agrega 30 y pico a los 750. Bueno, cuando se hace público esto, pues obviamente nosotros pedimos un listado, un informe, lo documentamos. El Juan Manuel Rosario cuando se encontró con la situación de ese desastre, la documentó, rendió un informe y con ese informe más todas las pruebas documentales de todas estas irregularidades, nosotros accionamos en inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional. Estamos esperando ese fallo. Obviamente, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente el Tribunal Constitucional tenía una obligación de fallar este tema. Pero luego, 30 y pico de estos haitianos, pues son haitianos, o dominicanos al vapor, llevaron un proceso contencioso administrativo ante la jurisdicción, el Tribunal Superior Administrativo, lo que le llamamos recurso de amparo, que es un recurso previsto por la legislación, en la ley orgánica del Tribunal Constitucional del procedimiento,
que es para la tutela efectiva de los derechos fundamentales frente a la administración. Es decir, usted le pide a la administración, al Estado, mire, cumpla con lo que dice la ley, que afecta a derechos fundamentales del peticionario. Yo estoy en ese decreto, a mí no me han juramentado. Ordénele al Ministerio de Interior y Policía que me juramente. En pocas palabras, estamos diciendo de la manera más simple para que se entienda. Y entonces, pero en base a un decreto que tiene una acción de inconstitucionalidad, y la misma institución a la que tú le estás diciendo que tiene que juramentarte obligado, ha dicho que ahí se violó la ley de todas las formas posibles. Y el Tribunal Constitucional, de buenas a primeras, cuando es apoderada del recurso de revisión, es decir, como decir la apelación, de la decisión del Tribunal Superior Administrativo que rechazó eso, porque lo rechazó, el Tribunal Superior Administrativo cumplió con su deber, dijo, pero eso es una facultad potestativa de la administración, que te juramenta o no te juramenta, dependiendo, está dentro de su competencia, aquí no hay violación. Cuando un funcionario público que tiene una competencia y una atribución para decir o no sobre una cosa, decide no hacer una cosa, eso está dentro de sus capacidades y facultades, eso no viola ningún derecho fundamental. No hay un derecho a obligar a la autoridad a violar la ley. Pues bien. ¿Y la revisión no debía haberla hecho también el mismo tribunal? No, porque las revisiones de las sentencias de amparo, donde se van es al Tribunal Constitucional. Y entonces allá el Tribunal Constitucional, a pesar de que incluso el recurso de revisión, que hay un plazo para hacerlo, estaba alto, o sea, súper, tenía 3 años vencido, licenciado. O sea, es una cosa que da hasta pena. Yo estoy explicando esto con un poquito de humor, pero es para no llorar o para no decir 4 San Antonio en un respetable programa de televisión ante un anfitrión tan decente. Pero eso está para uno tirar 4 San Antonio. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. No sé si el que está viendo este espacio entiende la gravedad del tema. No, es decir, le ha dicho a los haitianos que la ilegalidad genera derecho. Así es. O sea, se ha socavado el sistema jurídico y se han trapeado la Constitución, el Tribunal Constitucional. Fallando, revocó la decisión del Tribunal Superior Administrativo y le dijo, y además le puso una condena económica de 5,000 pesos, una propinita diario. A cada uno, no, diario no, por suerte, a cada uno de los haitianos. O sea, además de todo hay que pagarle. Bien. Y lógicamente nosotros explicamos eso de la manera más simple, podríamos decir que de la manera, con los términos más infantiles, más corriente, para que la gente entienda qué es lo que ha pasado. Eso, ya sin el gracejo del comentario chusco, está claro que es muy grave. ¿Por qué? Porque la última barrera en la protección del Estado de Derecho es el Tribunal Constitucional, que ha sido, obviamente, ha sido desacreditado en sí mismo con una decisión tan ligera y violatoria de la ley, incurriendo con ello en 2 situaciones. Primero, la de la denegación de justicia, que es un delito. ¿Por qué? Porque peticionarios, quien habla, encabeza la barra de abogados, otros ilustres abogados también firmaron, y ciudadanos que firmaron esa acción, les denegó el derecho a la tutela judicial efectiva de la Constitución. Claro. Y sabiendo que está arguido de una ilegalidad y una inconstitucionalidad declarada por la propia autoridad, ordena al Estado a violar la ley. Porque eso es lo que hace, le ordena eso. Y eso se llama, ese delito se llama prevaricar. Pero claro. Miren, un país que se respetara, y tengo amigos muy cercanos ahí en el Tribunal Constitucional, pero como decía Aristóteles, yo soy amigo de Platón, pero yo soy más amigo de la verdad, pudieran ser objeto de un juicio político. Eso es muy grave. Y con todo el cariño del mundo, pero alguien tiene que decir ese tipo de cosas. O sea, cuando usted viola la ley, usted lo que tiene, el Tribunal Constitucional, la única cosa que le queda para guardar cierta credibilidad es conocer del recurso de inconstitucionalidad, declarar la inconstitucionalidad y por el efecto vinculante es como pues arrastra todo lo demás y endereza su propio entuerto. Es la única forma que queda. Pero yo no estoy confiado en eso porque el tribunal lo que ha hecho es un mutis, un silencio que es todavía más culpable, es decir, y una actitud de indiferencia. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Mientras tanto también el momentum, es decir, en el que esta decisión tan desafortunada es tomada, es un momento en el cual el Estado haitiano ha colapsado. La participación el lunes pasado, que es la número 15ª. De eso queremos hablar. 15ª.
del canciller, dice una cantidad de cosas que es para que el que no tenía preocupaciones empiece a tenerlas. Por primera vez el Estado, que se ha pasado todos estos años reclamándole a la comunidad internacional asistir a la crisis haitiana, al momento de esa intervención le ha precedido la intervención de la embajadora representante de los Estados Unidos de Norteamérica, quien ya ha dicho y ha declarado, entregó, que ha soltado, vamos a decirlo también para que la gente, ha soltado a Haití en banda, que no va a gastar un solo centavo, que no va a contribuir ni siquiera con una mota. Una mota era una moneda en los tiempos de Lili que valía medio centavo o un cuarto de centavo. Ni con una mota a la misión multinacional de asistencia a Haití, la MMAS, que no va a dar ni un centavo. Lo que condena, atención, ella había ofrecido un contrato de 200 millones para la construcción de una base de operaciones, que fue un contrato que entregó Biden también, que también se dice que había corrupción de por medio. Bueno, no hicieron nada. Los soldados kenianos no cobran desde hace 2 meses. Han matado a 2 ya. Los carros que vendió barato Canadá, que eran 10, han quemado la mayoría. Ha resultado entonces que el blindaje de los equipos de transportación o no tiene el calibre suficiente o la capacidad de perforación de los proyectiles de los pandilleros es muy superior. Entonces se meten ahí, es como meterse. Les disparan como a peces en una pecera. Eso los desmoraliza. Yo quiero interrumpirlo porque vamos a seguir hablando de ese tema. Pero quiero conectar un poco a ver las medidas tomadas por el presidente Abinader en el tema de la migración. Sí. ¿Verdad? Porque hay que conectar eso y ver entonces qué pasa con el discurso. Después? Sí, así es. Y ver si entramos a eso. ¿Qué usted opina de esas medidas? Bueno, el presidente obviamente, porque todo eso está pasando al mismo tiempo. Y es al tiempo que llama también a un pacto. Sí. Que es un pacto, creo que ya fue firmado. Pero todo esto es reactivo, sí. Igual, eso también quedó sobre la mesa como parte de una promesa electorera previo a las elecciones. Y que fue ocasión del oportunismo propio de las conveniencias políticas. Pero este es un tema que sobrepasa los oportunismos. Ahí voy. El gobierno quiso instrumentalizar eso como una forma de proyectar la imagen de un apoyo de la oposición a su gestión, porque eso era una celebración, cuando realmente no hay nada que celebrar en la política del Estado Dominicano, que ha sido un fracaso absoluto de todos los gobiernos. La política exterior, así es. Sí, así es. Mira a quién le corresponde decir que de Balaguer para acá eso no ha servido. Desde que usted era, eso no ha servido para nada. Y no es un halago gratuito. Yo creo que uno tiene también que ser cónsono con lo que uno considera correcto. Y lo incorrecto criticarlo. Hay que ser justo. Duarte aconsejaba eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos una actitud reactiva del gobierno que es oportunista y también muchos partidos políticos, los más grandes también, por oportunismo no firman. Los grandes se abstuvieron. Sí. El tema político, politizan un tema que es algo nacional, claro, y no un tema. Y ellos decían, bueno, pero es que si tú quieres un pacto nacional no debió ser en el Palacio porque el proyecto trae más, y en eso no les quito razón. Es decir, debió ser en otro lugar. Pero además cuando nombraron las comisiones esas, llamaron intelectuales, a mí peores cosas me han llamado, pues me llamaron intelectuales y me convocaron. Y cuando digo, pero aquí no hay muchas cosas que pactar, cumplan con la ley. Y cuando vi lo que se andaba, dije, no, pero yo eso no lo voy a firmar porque había un menú de cosas, incluyendo adherirse a la Agenda 2030. Como se dice que a la Agenda Sur-Sur, la Agenda 2030. Digo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos tratando? O sea, saquen eso de ahí. Se salía de ese ámbito. Sí, había muchísimas cosas ahí. Había cosas muy buenas. Pero al final de cuentas ninguna de ellas se cumplió. Pero además teníamos ahí integrado gente que ha hecho desde el gobierno todo lo posible por inutilizar el marco legal. Ahí estaba el director del Instituto Nacional de Migración, que es un hombre que lo que ha hecho es inutilizar ese consejo. Un consejo que nunca lo han convocado. Y mil cosas más. Bien, el punto es, pues vinieron las elecciones, vino la reelección, pero la situación sigue descomponiéndose. Entonces, más soldados, pero cada hora que hay haitianos, y las parturientas, pero ahora que hay parturientas. Entonces, esto generó ya la situación de que sumadas unas 475 comunidades, enclaves de migrantes, ya en algunos lugares del país las autoridades habían perdido el control. Entonces surge este movimiento que ya tenía un tiempo
vertebrándose el que encabeza a un jovencito que se llama Ángelo Vázquez, o Antigua Orden Dominicana, que se visten de negro, y eso es una cosa popular. Y dice, bueno, pero ¿cómo va a ser que en Matamosquito y en Friusa no vaya? Oye, y eso convocó miles de personas. Quiero interrumpirlo. Y el gobierno ha venido a reaccionar por lo que ha pasado, lo que ha venido después. Ahí, ese es un tema que también yo quiero que usted lo explique con un poquito más de detalle. Lo vamos a hacer después de una brevísima pausa comercial. Volvemos, amigos, con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón en un segundo. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Seguimos esta interesantísima conversación con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, en donde estamos viendo todas las aristas de algo que se cuece y que nosotros no sabemos lo que es. Algo que se está cociendo de manera voluntaria, reactiva del pueblo, nos guste o no nos guste, en el que parece que los partidos políticos no están detrás, sino que también ellos con su silencio se hacen cómplices de ese mismo cocido. No sabemos si es sancocho, si es un cocido, qué es lo que hay. Por eso quiero pedirle que además de lo que él está diciendo, y quedó en el surgimiento de Ángelo Vázquez y la marcha convocada a Friusia, donde él estuvo presente y pudimos ver, yo vi después unas declaraciones de él y de otras personas más, de la cantidad enorme de personas que fueron de manera voluntaria y asistieron. Le recordaba que además ahora hay que agregar las declaraciones que ya la mencionó del canciller, donde está diciendo, bueno, por 15ª vez, como diciendo, bueno, ya yo no sé qué más, será la última por 15ª vez. Yo asisto ante ustedes a decirle, ¿no? Y lo precede en el uso de la palabra la representante de los Estados Unidos, que dice, bueno, nosotros ya en lo que concierne a Haití cerramos el capítulo. Habla él de lo de Friusia y yo le recuerdo que además, al momento de grabar este programa, grabamos los jueves, salimos los viernes a las 10, pero grabamos este jueves 24. Se está significando, se va a significar en breve una marcha al Palacio del mismo grupo Vázquez, que organizó lo de Friusia. Del mismo grupo de Friusia, y les recordaba que para el 27 o 28 el domingo hay una convocatoria de reconocido punto. No, y unos grupos de izquierda también que conmemorarán los asuntos se van a juntar todos ahí. Van a conmemorar la invasión. Las gestas de la invasión norteamericana del 65. Con los haitianos. Sí, al mismo tiempo, simultáneamente. Yo no sé qué decir. Esa olla, por favor, dígame de nuevo algo. La estampamos y uno no dígame sabe, algo, porque todos esos víveres y todas esas cosas que uno no sabe realmente. Dígame algo, yo no entiendo. Bueno, como estudioso, porque uno obviamente, usted con su larga experiencia política, de política internacional,
Y la mía es sencillamente la de un diletante de la historia, pero en el campo de lo jurídico es donde tengo un expertise académico exacto, pero obviamente eso nos le da una herramienta intelectual, podemos tratar de descifrar lo que está pasando, una especie de perspectiva de para dónde vamos. Para dónde vamos. Sí, entonces, o probabilísticamente puede pasar esto, puede pasar aquello, o hay cosas que obviamente uno debe de alertar, porque uno tiene un deber de compartir estas reflexiones para que la sociedad Claro. también esté despierta, que no nos madruguen. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando efectivamente se produce esta convocatoria a Friusa, yo fui con Yotincito Curi, la mayoría de esos comunicadores de las plataformas digitales son amigos míos y me preguntaban, doctor, ¿usted va a ir? Digo, sí voy a ir. Y entonces, ¿cómo usted se va? Digo, bueno, no quiero manejar porque yo nunca iba a ir, yo no sé, ni sé dónde queda Friusa. Entonces le digo, voy a averiguar un taxi a ver qué me cobra. Y un señor que me da servicio cuando tengo que viajar al aeropuerto con mi familia, digo, ¿usted me puede alquilar uno de esos minibuses? ¿Cuánto me cobra? Tanto. Entonces se lo compartí a los demás y resulta que Colombia Alcántara, José Peguero, Noelia Jacín, Ariel Lara. Bueno, vamos a hacer un serrucho. Y alquilamos 2 minibuses y cogimos para allá. Y el país en gran parte vio lo que pasó por los medios digitales, Sí, claro. porque fuimos a eso. Ellos a cubrirlo y Yotincito Curi y César Alcántara, que es otro abogado amigo mío, nosotros simpatizamos con el reclamo de que debe haber un ejercicio efectivo de la autoridad, que no puede ningún dominicano estar limitado en la libertad de circulación por temor Claro. a que controlado ese espacio por extranjero en su propio país, en República Dominicana, pues nadie le pueda garantizar ni su integridad de su vida. Es una cosa inadmisible. Y eso es lo que ellos reclamaban. Entonces, cuando fuimos, pues estuvimos ahí y pues vimos lo mal que se manejó la autoridad y observamos no solamente que había mucha gente, no me lo contó nadie, vi que no había un patrocinio y vi que numéricamente resultó impresionante ver miles. No puedo cuantificar si fueron 4, si fueron 5,000 o si fueron 3,000, pero como quiera que sea mucho porque Friusa queda Claro. lejísimo. Y transportarse de aquí a allá es casi una aventura. Claro. Porque cuesta y esa gente fue, no tenían ni siquiera para comprar comida, una botellita de agua lo compraban, fueron espontáneos. Y vi que la gran cantidad de gente, la masa, era fundamentalmente gente joven de los sectores urbanos, gente humilde, gente de pueblo, gente que tradicionalmente es apática a los políticos, que los políticos incluso más movilizados tienen que darle 500 pesos y un picapollo. A esa gente no le pagó nadie. Entonces, que usted logra movilizar eso, miles de personas, el costo económico de eso para la política tradicional es de muchas decenas de millones de pesos. Claro. Entre alquilar autobuses, esa gente se pagó ellos mismos eso. Eso es asombroso. Y segundo, el comportamiento cívico de esa gente, a quien uno le presume, lógicamente, por un tema de educación y de marginalidad del origen social, independientemente de que todo ser humano se merece el respeto y una dignidad mínima. Sí. Estoy orgulloso de esos dominicanos humildes. Mi estimado amigo, esos muchachos los vi marchar y cantar con una bandera. Y Yotincito y yo nos sentíamos asombrados, pero esto está pasando. Dominicanos humildes. Es decir, asumiendo un comportamiento cívico. Todavía la policía tiene un comportamiento como tuvo, pésimo. Y ellos, lejos de tirar piedras, se retiraron. Y todavía la policía cogió para donde estábamos esperando guagua para poder regresar. Y allá cogió a tirar bombas. Bueno, nos cayó una bomba lacrimógena en los pies a nosotros. Una cosa descabellada. Pero aún así nadie tuvo una actitud, no observé ninguna actitud violenta ni de reacción que pudo haber sido muy natural. Claro. Lo cual significa madurez del pueblo. Segundo, que aunque haya ausencia de ideologías políticas partidarias, el dominicano tiene una conciencia política plena sobre lo que se está jugando. Significa madurez. Es respetuoso de la ley, respetuosa de la autoridad y es indetenible. Han convocado algo para hoy, a lo que pienso también ir, porque yo como ciudadano simpatizo con lo que ellos reclaman. Ellos le dicen, estamos atentos, le dicen al gobierno, vamos a hacer esa caminata al Palacio también para decirle que vamos a estar atentos a todo lo que ha anunciado. Porque atención, lo que se decía que era mentira, resultó que era cierto. La autoridad tuvo que hacer un operativo en Friusa. En Friusa y en Matamosquito. En Matamosquito tuvieron que demoler el enclave. Sí, fue una especie de desalojo. Desalojo no, tuvieron que aplanar eso totalmente porque no está... Cuando lo aplanan es porque realmente no había control, no había forma de patrullarlo, no había forma de garantizar la seguridad, que fue la razón por la que tiraron las bombas lacrimógenas. No, le decían a la gente, no pueden pasar de aquí porque de aquel lado no se sabe lo que puede pasar. Bien. Vamos a ver qué pasa, qué tanta convocatoria tiene un día de semana, día de trabajo.
el gobierno en el transcurso anuncia 15 medidas. 15 medidas, ellos pedían 12. Le agrega 3 más. Algunas son absolutamente inútiles, como una especie de comisión de veeduría, pero está bien, nadie está en contra de ninguna de esas cosas. Algunas son inútiles, francamente ineficaces, y que no hay ninguna razón para no haberlas implementado hace muchísimo tiempo, pero en el camino pasaron varias cosas. Primero, obviamente, como la gran parte de la población ahí le da servicio a las construcciones de la industria del turismo, hoteles y eso, salió poco destacado, pero el Ministerio de Trabajo convocó una feria de empleo para el martes. Seguramente usted no lo vio. No lo vi. Lo publicaron poco, pero significa que la autoridad del Ministerio de Trabajo, aunque no aplique el 80-20, está haciendo alguito, que deben de ir en esa misma dirección para dominicanizar el trabajo, porque la gente obviamente no. La ley de la oferta y la demanda, que es la base de la economía libre, hará que los empleadores ofrezcan mejores salarios. Y eso no es malo. ¿Por qué? Porque la elevación del costo de la construcción atraerá a otro tipo de clientela. Es decir, ya no serán apartamentitos de 90 o de 100 mil dólares, atraerán entonces ya, por el costo que se le suma, a los que compran pequeños apartamentos que van a tener que elevar la categoría en 250 y en 300 mil dólares. Y eso no es malo. Y el movimiento económico, porque todo esto está pasando al mismo tiempo, que está generando la guerra de aranceles, porque la globalización acaba de terminar, está atrayendo para la República Dominicana más inversión, porque lo que llaman el nearshoring va a ser lo que va a empujar el nuevo esquema de relaciones internacionales comerciales. El momento de nosotros estar grabando esto, ya las cifras de furgones varados en los puertos de China porque las órdenes de los compradores han sido canceladas por elevación de los... Y el efecto que eso tiene en cuanto al aumento del costo y flete, porque un furgón, cuando usted lo deja en un puerto, todos los días le paga al puerto y le paga a la naviera, eso le eleva tanto los costos, que la ganancia que tenga el exportador se le va en el flete. No, y recordemos la pandemia. Entonces, tantas cosas que se habló con respecto a China, la enorme capacidad de China, pero China, cuando ya las cifras son en el 43% de las exportaciones están paradas, 43, en menos de un mes. Es decir, para dónde va la cosa, ¿qué tanta capacidad tiene un exportador de que nadie le compre? Entonces, eso va a desplomar los precios porque van a tener que rematar eso. Se lo van a ofrecer a Europa. Europa, que estaba protestando tanto, le van a inundar los mercados de la mercancía rematada que los gringos no quisieron. Pero las empresas que están allá en China, ¿qué están haciendo? Ya aquí en Santiago, la mayor fabricante lo llaman los tags de las ropas, de las etiquetas para la ropa. Sí, las etiquetas de ropa. Sí. Viene para acá, para Santiago, ya está anunciado eso, es una inversión multimillonaria. Aquí no queda una sola nave industrial por alquilar, para que se sepa. Es decir, y nosotros, aunque nos subieron un 10%, somos uno de los países que tiene los aranceles más bajos dentro de esa reorganización. Así es. Y el nearshoring, es decir, estar cercano a la costa por también las facilidades de infraestructura de comunicaciones, carretera, puertos. Aquí hay 8 aeropuertos internacionales. Hace que República Dominicana tenga un escenario más optimista que todos los demás. O sea, la cosa no está fea para nosotros en el escenario internacional. Pero ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, Estados Unidos dice, yo no te voy a ayudar a Haití. Y eso está generando esta situación que va a generar primero el colapso absoluto del gobierno haitiano, que apenas le queda, en la más optimista de las cifras, el 15% del control sobre el territorio. Lo más que le queda. Significa que estamos próximos a ver la implosión absoluta. Es decir, el gobierno haitiano no tiene manera de sostenerse. Y por eso vemos que hoy jueves, al momento de nosotros estar grabando esto, el presidente está en la frontera. Sí. Al mismo tiempo, el mismo día que le están haciendo una marcha en el Palacio, el canciller que pega el grito al cielo el lunes, pero oigan qué contradicción. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa dice, no, está todo muy tranquilo en Haití. ¿Cómo tú vas a decir una cosa como esa? Evidentemente que falta sintonía. Y el Ministerio de Trabajo diciendo, bueno, vamos a empezar a hacer ferias de empleo. Es decir, la situación está compleja. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. Lo que el dominicano sí tiene que estar es alerta. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho el canciller, que es la primera declaración oficial en ese sentido, es de que las pandillas haitianas, lo que monitoreamos los medios haitianos, sí sabemos que hay toda una retórica antidominicana. Claro. Y ya al menos 2 jefes de bandas importantes han dicho que el objetivo de ellos con relación, porque la prensa haitiana magnifica mucho y amplifica mucho las medidas gubernamentales del control migratorio. Y lo menos que se le dice al presidente Abinader a los dominicanos allá es fascistas, nazistas y genocidas. Sí, los medios. Y hay esa agitación, esa
esa tropa irregular, muy bien armada, ya curtida, que ha derrotado a los ejércitos de las potencias, a los ejércitos de la ONU, encabezados por Kenia, pero ejércitos internacionales al fin, envalentonada, y con una agitación permanente, además, porque el pillaje y la rapiña ya tiene poca cosa sobre lo cual se basa, porque Haití no queda de nada. Evidentemente que lo que ha dicho el canciller tiene todas las probabilidades de estar aconteciendo en la realidad. Es decir, él no es fatalista, es muy probable. Va a terminar incursionando en el territorio dominicano. Entonces, ese escenario, que es el que menos queríamos, pero el que se había alertado con muchísima antelación, por lo menos nosotros lo habíamos alertado, teníamos años en eso, se está dando. Porque entonces, ¿qué va a pasar si pandillas haitianas atacan comunidades fronterizas dominicanas? Bueno, puede pasar una cantidad de cosas, Puede que sencillamente quede impune el hecho, lo cual es muy malo para la República Dominicana, porque eso los envalentona a ellos y deja muy mal parado al gobierno. 2, la autoridad reacciona. Si reacciona, pueden ser en 2 direcciones. O que sencillamente los pongan en fuga, o que haya un enfrentamiento. En una confrontación, o va a haber soldados dominicanos muertos, o va a haber soldados haitianos muertos, o va a haber de los dos bandos. De todas maneras, una confrontación va a generar muertos. Sabemos, y ya lo que Amnistía Internacional va a decir y todos los demás, sabemos la narrativa cuál va a ser, porque va a ser la misma de cuando unos soldados dominicanos detuvieron a tiros un camión de tráfico, que fue la llamada matanza de Guayubín. Sí. Quien les habla fungió como abogado sin cobrar de esos oficiales, a mucha honra. Ni los conocían. Me dijeron sencillamente que lo tenían, eran abogados de oficio. Y cogí para allá, para el Consejo de Guerra, con mi toga, y le dije, ¿ustedes quieren que yo lo defienda? Sí. Pues magnífico, denme los nombres. Y ahí, y el tribunal, el Consejo de Guerra terminó descargándolo. Después que los descargaron, bueno, señores, fue un gusto y adiós. Cumplí con mi deber como ciudadano y como abogado. Pero lo que quiero decir es que vi lo que pasó, porque había todo un reclamo de que esos soldados dominicanos eran genocidas y eran asesinos. Entonces, esa retórica ya no la conocemos, esa narrativa viene. Entonces, cuando pase eso, ¿qué va a acontecer? Los americanos entonces ahí sí van a querer meterse. Porque dejémonos de cosas. Las misiones humanitarias se convierten usualmente en empresas de rapiña. De rapiña. Penosamente. Las intervenciones son de rapiña. Se llama capitalismo del desastre. Una situación de gran violación a los derechos humanos, se meten, entonces ahí desbaratan el país, le prestan para reconstruirlo y me quedo con tus principales riquezas. Ese es el modelo de siempre. Entonces, en Haití ya no hay nada que robar, pero aquí sí hay mucho que expoliar, mucho. Entonces, los dominicanos, yo estoy pintando rápido un tablero complejo, con muchas situaciones extremas, excluyentes muchas de ellas, pero todas ellas son probabilidades ciertas. Es el trabajo del intelectual, dice, ¿verdad? Pensar, diseñar escenarios posibles, hipotéticos, y bueno, estar atento a ver qué hace el gobierno, aportar una que otra sugerencia, una que otra idea. Sigo insistiendo que la autoridad, el tema de por dónde usted atacar mejor el tráfico de personas, no es esperando gente en la maternidad, no es ahí, ni es recogiendo gente en la calle. Es agarrando al transportista e inutilizando el medio de transporte. Cuando usted agarre, eso me recuerda a Candelier, cuando usted agarra... Sí, pero fue efectivo. Que sí es efectivo. Cuando tú agarras el camión, el guagua, el autobús, la jipeta, y se le inmoviliza 3 años en un parqueo, agua, lluvia, sol y sereno, que como dice el reglamento de la ley de migración, ese reglamento se redactó en mi oficina. Y eso fue lo que le pusimos ahí. No, con una sentencia definitiva e irrevocable, que aquí ella tiene la autoridad de lo ya definitivo, de lo irrevocablemente juzgado, que se le puede devolver el vehículo al transportista. No, que se me lo prestaron, que yo no sabía que era para eso. No. Tiene que haber una sentencia que lo descargue a usted de pelo y paja. Cuando tú tienes una jipeta que vale 3 millones de pesos, pero que ahí metiste 20 haitianos, 3 años en el tetero del sol. Para repararla vas a tener que gastar. Lo que no te ibas a ganar traficando haitianos. Por ahí es que se le da. Cuando usted ve una máquina muy compleja y muy poderosa, usted no atiende a atacar el blindaje o llegar al que la conduce, porque eso está difícil. No. Usted dice, bueno, ¿a qué tornillo que yo tengo que darle para que eso? ¿En qué lugar, en qué ángulo, dónde puedo? Claro. De ahí usted inutiliza la máquina.
que a lo mejor queda con el motor bueno y la transmisión buena y hasta el que la maneja muy bien, pero no puede moverla. Eso y un pedazo de piedra es la misma cosa. Usted la inutilizó, la máquina. Y jurídicamente así es que se piensa. Así es que inteligentemente usted inutiliza las cosas. Reconocimiento a Wilfredo Lozano, que ha hecho eso mismo. Dijo, la ley de migración, ¿por dónde funciona? O por un consejo. ¿Y quién es el consejo? No, muchísimos ministros. No sí, pero ¿quién es que hace el acta y el... Es un tornillito. Yo, sí. sin la firma mía no se hace nada aquí. De ese señor, está haciendo su trabajo. Inutilizó el Estado. Inutilizó el Estado. Y eso que yo estoy diciendo aquí, yo se lo he dicho en su cara. En su cara, a una distancia más corta de la que estamos delante de muchísima gente. Usted no puede hablar aquí de nada que tenga que ver con migración, porque el principal responsable de utilizar la ley es usted. Un pacto nacional por la defensa de la soberanía y usted es lo que está inutilizando la ley. Entonces, ¿cómo usted se me sienta aquí a que hablemos de una cosa que usted ha inutilizado? ¿Verdad? Porque las cosas, el plato no hay que pelarlo a la gente, claro, para que estemos claros. ¿Y qué hace el presidente Abinader? El presidente Abinader coge para la frontera, le están haciendo una manifestación, pero la solución de los problemas donde más impacto va a tener, no las toman. Las decisiones más importantes, las que son más prácticas, las que son más útiles, las que tienen mayor impacto, no se toman. Y entonces uno, lógicamente, no deja de sufrir cierta perplejidad. Oye, pero entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Señores, yo... Hay que cogerlo con humor, señor. Uno tiene que reírse para no llorar. Es una situación preocupante. Muy. Preocupante. Y uno, creo que hemos cumplido más o menos con nuestra misión, que es la de llevar información. Claro. Este programa lo que trata es de llevar información precisa, clara, y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón ha hecho una disección muy interesante y muy inteligente de todos los componentes de algo que se cuece, que nosotros no sabemos cómo va a terminar. ¿Cómo va a terminar? Ni tampoco el sabor de la misma. No tenemos la menor idea. Él ha esbozado todos los ingredientes que se están sumando. Como él muy bien dijo, ya Amnistía Internacional comienza a hablar del tema de las parturientas, que simplemente lo que se le está pidiendo, y creo que eso es correcto, que se le pide identificación. Si no la tienen, bueno, pues se atiende la emergencia médica y después, como no tiene identificación, no tienen, entonces se procede a deportar. No, pero es que ningún Estado está obligado a suplir tampoco las obligaciones de un Estado distinto. Tampoco. La República Dominicana no tiene esa obligación. Tampoco. Ellos hablan del tema humanitario, que es en cierto modo comprensible, pero no es una obligación. Pero no es una obligación, así es. Es comprensible, pero no es una obligación. De todas maneras se le está prestando, se le está haciendo, pero ellos también, como usted dice, comenzaron con la campañita y entonces hay que ver. Y bueno, lo que sí debe es despertar en nosotros, en nuestra conciencia, evidentemente debe despertar. Es un llamado de alerta, es un toque de corneta. Claro, el dominicano, esta mañana me llama un joven profesional, muy mortificado. Y entonces yo le digo, mira, la moral en la tropa tiene que estar alta. Claro. Si usted está muy atribulado, no piensa bien. La mejor manera de usted tomar las decisiones y hacerlo de manera firme es con la cabeza despejada. En la medida que nosotros mantengamos la lucidez, podremos como comunidad seguir hacia adelante, no dejarnos ni paralizar por el miedo, ni actuar con la precipitación de la desesperación, ni con la violencia de que la indignación a veces empuja. A la autoridad hay que exigirle con firmeza, pero para eso no hay ni que tirar una piedra, ni hay que tampoco decir malas palabras, ni insultar a nadie. Atención, pero también dejar en su sitio
y del tamaño que tiene, las insignificantes rivalidades que tiene el proyecto nacional, que son gente que no representa a nadie aquí internamente, periodistas que no los ve nadie. Aquí hay unos voceros que cobraban la mayoría en la USAID, porque ya todo eso, aquí se le dio el refajo y el panty a todo el mundo. Que no los ve nadie. Ustedes ven los índices, cualquier programa en una plataforma de estos muchachos, hasta de Alofoque y de esas cosas. Los medios tradicionales tienen que revisarse y mirarse el ombligo. El mundo ha cambiado y la nación, que es lo más importante, y es lo que yo gratamente digo que veo con sorpresa, una buena sorpresa. Claro. Es lo bueno lo que me ha sorprendido, de que está despierta. Entonces el dominicano, con el mismo entusiasmo que fue a Friusa a cantar con su himno, con su bandera, con ese mismo entusiasmo tendremos que seguir peleando. Hasta con una, claro. y si hay que caminar hacia la confrontación, ir, decidir y hasta con una sonrisa en la boca, porque nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Claro. Sí, porque eso es así. Y a enfrentar a quien tenga que enfrentar. Y decir las cosas a quien tenga que decírsele. Aunque se ofenda. No, y además, como usted dice muy bien, llegó la hora de la dominicanidad. Claro. Hay que definirse. Y usted tiene que tomar un partido y saber qué usted quiere. Claro. Porque ya es o el país u otra cosa. Si usted quiere otra cosa, bueno, hay mi amigo, la pelea se hace peleando. Pero hay que usted no ha visto que los boxeadores cuando suben al ring, hasta su oponente le chocan puños, pero después a la trompa. Y después incluso lo ha derrotado. Y el que gana, ahora sí le da un abrazo. Ya, vete de ahí, que tú perdiste. Y hay que seguir. Y con ese mismo espíritu deportivo, si se quiere, que es el decidido, porque usted sabe lo que va a hacer, usted sabe por dónde tiene que dar al otro, es que el dominicano tiene que hacerlo frente a la autoridad, frente al poder extranjero, frente a las pandillas, frente a nuestros vecinos y frente a nuestros enemigos interiores. Y en esto tampoco hay ni que desesperarse, ni coger la cuerda. Eso entiendo yo que esa es la actitud más relajada, porque nos permite a nosotros tener la lucidez y la tranquilidad de raciocinio para tomar las decisiones apropiadas. Claro. Apoyemos los extremismos no son necesarios. El odio no es necesario, porque eso nubla. No hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que ir frente a la autoridad, plantársele frente al palacio. Eso se hace. Ahora que nadie tire una piedra. El reclamo de la ley y el reclamo de la defensa de la soberanía nacional. Y a los partidos políticos que se sintonicen ahí. Que pongan el eje y su ojo en lo que tienen que hacer. En lo que tienen que hacer. Bueno, con esas palabras sabias, le agradecemos profundamente al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón su presencia en el día de hoy. Con esas palabras sabias que debe resonar en el corazón de cada dominicano, que debe ahora, desde estos momentos, constituir una parte del pensamiento de cada dominicano, estar atento, analizando la situación existente, pidiendo el cumplimiento de la ley y sobre todo dispuestos a defender la soberanía de la nación por encima de toda potencia extranjera. Ya Duarte lo dijo, solo hay que remediarlo, ¿verdad? La República Dominicana será libre de toda potencia extranjera. O se hundirá la isla. Así es. No hay otra alternativa más que hacerlo. Gracias, amigos. Nos vemos en una próxima entrega de Comentarios y Reflexiones.